En el video de hoy hicimos un recorrido por uno de los lugares más importantes del país. En Maracay se encuentra el zoológico Las Delicias, el primer zoológico de Venezuela. Te quiero mostrar cómo se encuentra actualmente y todo lo que pudimos hacer en este maravilloso lugar. Quédate hasta el final de este video para que descubras y conozcas el zoológico de Las Delicias en Maracay. Nos encontramos en el Parque Jardín Zoológico Las Delicias de Maracay. Este fue el primer zoológico de Venezuela desde 1915. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por cada una de sus instalaciones y te quiero mostrar cómo se encuentra actualmente en el 2025, ya casi 2026. En su tiempo fue considerado como el mayor lugar atractivo de América completa, o sea, fue espectacular este zoológico. Sin embargo, bueno, con el tiempo ha pasado, hay otros mejores seguramente. Sin embargo, vamos a ver qué tal se encuentra el día de hoy. Este fue el resultado del entusiasmo de Juan Vicente Gómez de preservar, por así decirlo, la fauna y la flora en este lugar. Bueno, sobre todo la fauna, ¿no? Estamos hablando de animales zoológicos, así que, bueno, es obvio. Cuando caminen por aquí, tengan un poquito de cuidado, porque las tablas están un poquito desubicadas, ¿no? Aflojadas, mejor dicho. Todo comenzó en 1915, cuando el general Vicencio Pérez Soto le compró a un amigo suyo, otro general, dos garceros, ¿sí? El general Vicencio comerciaba con la pluma de la garza, tan cositada en los grandes salones europeos, porque Venezuela se convirtió en uno de los principales países exportadores de plumas de garza del mundo. El general Pérez Soto envió las garzas a través de uno de los vapores de la Compañía Venezolana de Navegación hasta Puerto Cabello, donde las desembarcaron. Pero en aquella oportunidad no solo fueron las garzas, sino se capturó un caimán joven en el apuro. También mamíferos como el chigüire, perros de agua, aves como las corocoras, gabanes, peones y soldados o golilludos. Arucos que el general Pérez Soto obsequió a su gran amigo el general jefe Juan Vicente Gómez. Antes aquí había un elefante muy grande y era como que el motivo principal para venir al zoológico, se llamaba Lucky. De hecho fue tan significativo que cuando él murió le construyeron una estatua. Todos extrañamos a Lucky. En diciembre de ese año, 1915, se habilitó el sector noreste del sitio de Las Delicias para instalar improvisados parques zoológicos. De su cuidado y mantenimiento se encargó a un señor de apellido Monasterio. Algún tiempo después ya era repositorio de la fauna nacional en Forno. En 1922, Juan Vicente Gómez llamó al general José Ignacio Briceño para que se encargara definitivamente del zoológico. Y poco a poco fue creciendo el número de animales aquí exhibidos en el zoológico gracias a donaciones y a adquisiciones que se hicieron aquí en el zoológico de Maracay. No quisiera adelantarme, espero que no sea así, que me esté equivocando, pero parece que no todas las parcelas están señalizadas, o por lo menos esta no. Hay un animal allá, me parece que murió, falleció, no mentira, está vivo, solo que está descansando, pero no hay ninguna señalización que me indique qué animal es. O sea, desde aquí no lo puedo distinguir. Sí hay. ¿Ah? Sí hay. ¿Dónde? Allá. Ah, claro. Sí la hay, perdón, ya me estaba equivocando, ¿viste? Por eso es que dije, prefiero equivocarme. Vamos a ver qué animal es ese que está allí como, como si estuviera muerto. Debe ser calor, porque el calor aquí en Maracay es terrible. Ah, es una danta, es la danta. Por razón no sabía qué animal era, porque es una danta, nunca había visto una danta en mi vida. Y no la veré bien porque está por allá descansando, porque tiene que descansar justamente cuando yo vine. Aquí vemos un lemur, por lo que podemos distinguir desde lejos. Ahí está, vean. Ahí se paró. Vamos a ver si se acerca, no creo porque está por allá como escondidito. Reflejándose del sol, está como abrazando a otro. Pero parece ser que a las 12 del mediodía no es buena hora para venir, porque comen y les da sueño. ¿Sí? Así que no vengan a las 12 del mediodía. No hay casi nadie en el zoológico, eso es bueno, pero los animales también están como, por lo menos al principio, están así como dormidos. Aquí junto al león jovencito que vemos ahí, podemos seguir contando más de la historia.
y vemos que el presidente Gómez acudía regularmente en las mañanas y en la tarde al zoológico. A veces se antojaba de alguna fruta. El ambiente era propicio, los árboles, su sombra, el río. Entonces vemos que en la historia el presidente Gómez veía este lugar como un lugar de retiro. Pasar un rato chévere aquí con los animales y la sombra de los árboles. En 1928 el presidente decidió entonces darle como un impulso a este zoológico y mandó a traer desde Alemania, justamente del zoológico de Hamburgo, uno de los más famosos del mundo, mandó a traer varios animales para darle un impulso a este zoológico. Incluso mandó a hacer unas rejas especiales para cada uno de ellos. Algunos de los animales a los que se les prepararon estas rejas también y los que se trajeron de allá de Europa fueron el tigre de Bengala, camellos, elefantes, la jirafa, orangután, chimpancé. Y también algo curioso es que justamente hay un circo pasando en esa época por aquí por Maracay y compró dos leones africanos, los cuales eran pareja, King y Sultana eran sus nombres. Imagino que para aquellos que tienen toda su vida aquí en Maracay los llegaron a conocer o llegaron a mencionarlo así. Cualquier cosa, si te dicen una mentira, una falacia, pueden escribir en los comentarios más de la historia de este zoológico. En 1930 el zoológico siguió ensanchándose, siguió extendiendo sus terrenos y trajeron animales interesantes como la hiena, que lo acabamos de ver, el oso polar, un oso negro, la grulla, lobos, animales que posiblemente hoy en día ya no están. El oso polar, por ejemplo, seguramente no aguantó el clima en Maracay y hoy en día menos lo aguantaría y bueno, no es apto para estar aquí. Seguramente traer un oso polar nuevamente al zoológico no creo que sea buena idea, aunque se vería bonito. Aquí en esta zona del parque vemos que hay unos kiosquitos, unos puesticos bien chéveres, bien bonitos. La zona está bien bonita y se vende comida los fines de semana. Hoy es viernes, quizás empiece más tarde o es el sábado que empiezan, pues. Y también tenemos en esta zona un parque para los niños. La verdad que está bonito, está chévere el espacio, está en un lugar como que apartado del zoológico donde puedes no ver animales, pero poder disfrutar de la comida y los niños poder disfrutar del espacio aquí del parque. Dice la historia que en la época de Juan Vicente Gómez este zoológico significó un lugar de disfrute, un lugar especial para los habitantes de la ciudad de Maracay y que sin duda quedan algunos reflejos de esto, ¿sí? De verdad que el zoológico de Las Delicias está muy bonito, está chévere, se nota que ha sido un lugar histórico para la ciudad de Maracay, la gente lo recuerda con cariño y quisiera que pudieras dejar un comentario dando tu opinión sobre este zoológico. ¿Qué tal te ha parecido la visita de hoy? ¿Y qué otras cosas podemos hacer en este lugar? Una cosa de la que me parece interesante aquí en el zoológico y que ustedes pueden detallar también es que las pinturas que tienen son de alta gama, como dice allí abajo. Están bien bonitas, están bien hechas y de verdad que el que las hizo, mis felicitaciones, es el mejor en lo que hace. Esta estatua está interesante porque yo pensaba que en su mayoría eran de bronce o algo así. Está hecho con cauchos y saco y broma, o sea, está hecho con cualquier material reciclable, por así decirlo. Me encanta la estructura del aviario, está muy bonita, está única, está especial, aunque hay un detalle, cuando uno camina por dentro seguramente las aves pueden hacer sus necesidades y hay personas, no quiero decir quiénes, les ha pasado que se han hecho encima. Estamos hablando bajito porque las águilas arpías
están en un proceso de conocimiento con el fin de reproducirse. Y bueno, se supone que no deberíamos pasar por aquí. Estamos rompiendo un poquito la regla, pero estamos tratando de hacer silencio para que, bueno, no interrumpir en ese proceso. Aunque la muchacha no quiere. Lo bueno de este aviario que es sumamente grande y que las aves pueden volar tranquilamente por todo el espacio alrededor. No como en otros zoológicos quizás, donde el espacio es más reducido, ¿sí? Así que un punto a favor del zoológico de Las Delicias. Aquí antes, en esta zona, había animales de contacto que se pueden tocar. Ahorita no hay nada, tristemente. Todavía el zoológico mantiene su granja de contacto. Vamos hacia allá. Vamos a ver si hoy está disponible. El precio de las entradas aquí en el zoológico de Las Delicias, en Maracay, es de $4. Ahora, viéndolo como está, si te soy sincero, siendo totalmente honesto, el lugar está bonito, pero le falta. Bueno, quizás todo esto se deba, porque aparentemente parece como que un abandono, aunque no está abandonado, en realidad hay trabajadores y todo, es que también se están como que construyendo cosas nuevas, o remodelando, por así decirlo, y quizás a esto se debe a que hay ciertos animales que faltan y eso, o hay lugares que están solos, no hay ningún animal en ese lugar en específico, quizás se deba por esto, y bueno, esperemos que pueda hacer un arreglo rápido si este es el caso y que se pueda poner mejor incluso a como al principio era. Aquí en mi espalda nos encontramos con esta casita que es un lugar donde hay fósiles. Vamos a ver qué tal está. Bueno, resulta que esta casa fue la primera casa construida por Juan Vicente Gómez en el año 1913. Además, fue la primera casa habitada por él en este lugar. Luego, con el pasar del tiempo, se convirtió en un edificio de la administración del zoológico. Allí podemos encontrar algunos restos de fósiles, algunas cosas antiguas y también a una persona que nos da mucha información de la historia de este hermoso zoológico. Bueno, vamos a aclarar algunas cositas que nos acaban de aclarar aquí una de las señoras que trabajan aquí en el zoológico, y es que el serpentario está en reconstrucción, ¿sí? Están remodelando, es el edificio ese que grabamos donde estábamos diciendo que están remodelando, y también otra noticia importante que fue lo que vimos al principio, que los animales estaban como escondidos, que no quieren salir, que flojera, era en realidad que ellos son nocturnos, por así decirlo. Entonces el zoológico los días sábados tienen un recorrido nocturno especial, entonces uno se mete por la página y el zoológico y puede reservar entonces para ser partícipe de este recorrido y ver los animales que en el día pues están escondidos. Entonces mátame la mía. Hola. Toro. ¿Y cuál es tu miedo? Bueno, te estoy grabando en 4K. ¿Oíste? Te toca. Oh, tócale un cuerno. Eso, tocaste un toro. Dios mío, qué mierda. Es más cariñoso el toro que la vaca. Sí, de pana, la vaca. Gracias por acompañarme en la aventura de hoy recorriendo el zoológico de Las Delicias aquí en la ciudad de Maracay. Esperamos que cada uno de los proyectos que tienen pensado realizarse en este zoológico puedan llevarse a cabo y pronto poder disfrutar de un lugar mucho más bonito de lo que es. Te invito a que puedas dejar un comentario
dejar tu like, compartir con otras personas y suscribirte también a este canal para seguir juntos conociendo otros lugares y otras aventuras que el Señor nos permita vivir.